exterior tiene que ser el titular de hoy. Y en orden, esto es lo que está pasando. Estamos esperando lo que parecen ser ataques inminentes contra Irán. No tenemos idea de si realmente ocurrirán o no, pero todo indica que algo viene, y ciertamente el impulso va en esa dirección. Y los eventos tienden a seguir el impulso, casi independientemente del juicio de quienes están a cargo. Así que parece que atacaremos a Irán o haremos algo allí. A. B. Parece que los Estados Unidos le quitarán Groenlandia a Dinamarca, que es en teoría su dueña. Hay fotos esta tarde de lo que parece un triste presidente danés o rey o emir o potentado o quien sea que mande en Dinamarca. Ay, cómo han decaído los escandinavos, saliendo de la Casa Blanca con un aspecto bastante triste. Así que parece que ya le dieron la terrible noticia. Lo siento, la era de Dinamarca, tal como la conocías, ha llegado a su fin para ti. Nuuk ahora es, de hecho, un protectorado de los Estados Unidos. Y luego, por supuesto, no podemos olvidarnos de Venezuela. Venezuela, como bien saben, cambió. Hubo un cambio de régimen, por así decirlo, poco después de Año Nuevo por parte del gobierno de Trump. Y el entonces líder Nicolás Maduro y su esposa fueron extraditados, algunos dicen que secuestrados, y trasladados a Nueva York. Nos dicen que serán llevados a juicio. Y ahí está eso. Y ese país y el resto del mundo están tratando de entender cuáles son las implicaciones de esto y qué pasará con Venezuela después. Esos son los tres temas principales. Y claro, uno reza sinceramente y espera, y a veces se dice a sí mismo que todo va a estar completamente bien. Y por cierto, puede que todo esté bien, no sabemos nada distinto, pero uno también evalúa los riesgos negativos. Y estos riesgos negativos, sin entrar en detalles, claro que existen. Toda acción humana los conlleva. Y en el caso de un ataque a Irán, ya saben, el país podría desmoronarse y volverse otra Libia, lo cual es algo grave dada su ubicación geográfica, sus reservas de energía y la región. Podríamos ver a Irán arremeter contra Israel, por ejemplo, que armas convencionales superen al legendario Domo de Hierro, dejando desprotegidas las dos ciudades más grandes de Israel, con la muerte de muchos israelíes. Eso podría pasar, no es una locura preocuparse. También podríamos ver ataques contra la infraestructura energética en el Golfo, justo al otro lado del agua desde Irán, los 6 países del Golfo que producen mucha de la energía mundial, petróleo y gas, y podrían quedar fuera de servicio. Es posible. Tienen defensas aéreas en sus instalaciones energéticas, pero ¿qué tan buenas son? Podríamos descubrirlo muy pronto. Una crisis petrolera de esa magnitud causaría un colapso económico mundial masivo, y sabemos que eso nunca termina bien. En Groenlandia, ¿qué desventajas hay? Creas el precedente de que el poder permite tomar lo que sea. Esa regla siempre ha existido, es la naturaleza humana. Hemos construido una especie de serie elaborada de reglas teóricas diseñadas para fingir que eso no es cierto y para mitigarlo hasta cierto punto en los últimos 80 años. Pero en realidad, eso siempre ha sido así y siempre lo será. Pero es un juego bastante difícil una vez que escribes las reglas de que si alguien puede tomar algo porque lo quiere, está bien. Tienes que vivir con ellas. La OTAN prácticamente estará acabada. ¿Cómo tener una alianza si un miembro ataca a otro? Imposible. La OTAN ya iba de salida. ¿Es malo que desaparezca? No. Es una gran victoria para el mundo y para los Estados Unidos, pero será difícil para sus muchos empleados y para toda la infraestructura de expertos en política exterior, tal como son, en Washington y Bruselas y por toda Europa. Van a tener que enfrentar la realidad de que esto ya no es algo real. Si la OTAN fuera real, entonces los Estados Unidos no habrían tomado Groenlandia. Así que ahí está, al parecer, una desventaja. En Venezuela, el riesgo es más que obvio. Un caos total, una crisis migratoria y la destrucción de su infraestructura energética vital. Podrías ver un movimiento contra el gobierno que efectivamente dejamos en el poder. Es medio raro pensar que mucha gente en Washington está apoyando a Delcy Rodríguez, la aparentemente jefa de Estado ahora, que es seguidora de Hugo Chávez, pero ella también representa estabilidad. Y en este momento, la estabilidad es lo que más quiere la gente. Así que esas son las cosas que preocupan a quienes piensan en esto por un momento. Quizás no tengan pánico, pero definitivamente están preocupados. Pero ninguna de esas preocupaciones se acerca ni un poco a lo que está pasando en Europa del Este, a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Rusia, y prepárense, porque este es el titular mundial, Rusia está considerando seriamente el uso de armas nucleares. Contra Europa, no contra Kiev, contra Europa, específicamente el Reino Unido. Y Alemania. Simplemente eliminar al Reino Unido y a Alemania con armas nucleares. Es un hecho. Ahora, en un momento explicaremos por qué sabemos que eso es verdad. Y al final de esta introducción pasaremos una entrevista que hicimos hace unas horas con un hombre llamado Sergei Karaganov, quien es, desde hace mucho tiempo, asesor político de Vladimir Putin y uno de los intelectuales públicos más famosos de Rusia. Ha estado presente por unos 35 años. Él asesoró a Boris Yeltsin, ya saben, hace más de 30 años. Y en esa entrevista dice directamente, sí, si la guerra de Ucrania sigue a este ritmo por 1 o 2 años más, nosotros, hablando,
Aparentemente en nombre del gobierno ruso, en nombre de su amigo Putin, o al menos alguien muy familiarizado con lo que piensa el presidente Putin. Nosotros, Rusia, eliminaremos al Reino Unido y a Alemania con armas nucleares. Vaya titular. Nadie quiere ver pozos de gas de Qatar explotar. Nadie quiere ver asesinatos de ningún tipo ni destrucción de ningún tipo. Pero eliminar a los dos países más importantes de Europa, naciones que albergan importantes bases de los Estados Unidos, numeroso personal estadounidense y centros clave de la banca internacional, con Alemania como motor de Europa, y Londres como centro financiero de Occidente junto con Nueva York. Son naciones milenarias con vínculos sumamente estrechos de historia, familia y herencia genética. Vamos a eliminarlos, vamos a borrar a esos países con armas nucleares, diciendo eso directo a la cámara. Así que esa es una historia bastante importante. ¿Han leído esto en algún lado? ¿Alguien se los ha mencionado? Que el intelectual público más famoso de Rusia, un amigo cercano de Vladimir Putin, de su misma edad exactamente, nacieron con un mes de diferencia, se conocen hace mucho, está diciendo en público que Rusia usará armas nucleares en Europa Occidental. Rusia atacará al Reino Unido y Alemania si no hay solución pronto. Seguro no lo han oído. No ha estado en la portada del New York Times. No creo que el Times de Londres lo haya mencionado. Nadie parece estar prestando atención en absoluto a la historia más grande de nuestras vidas, potencialmente. Y eso es muy extraño. Y no es solo un tipo amigo de Putin quien dice esto. Si observan, con cuidado, o ni siquiera tanto, con un ojo abierto lo que Rusia ha estado haciendo últimamente, las cosas están cambiando. Así que Rusia ha reescrito públicamente su estrategia nuclear para incluir el uso de armas nucleares contra países que actúan como intermediarios de potencias con armas nucleares. Ahora, este es el clásico lenguaje burocrático ruso, pero significa que bajo la ley rusa, a Rusia se le permite, por sus propias reglas, volar a Alemania, aunque Alemania no tenga armas nucleares. Supuestamente, el Reino Unido sí tiene. Me pregunto en manos de quién están, pero Alemania no tiene armas nucleares. Rusia dice, son blancos nucleares. Y no un ataque nuclear defensivo. De ustedes nos lanzaron, nosotros también. Sigan provocándonos en la cara y los vamos a eliminar. Dijeron eso públicamente. Y luego, la semana pasada, hace una semana, creo que hoy hace una semana, Rusia envió misiles hipersónicos a Kiev. Sí, a la capital, Kiev, en Ucrania. Ahora, los misiles hipersónicos mataron probablemente a 4 personas. Este no fue un ataque diseñado para destruir infraestructura importante o para causar bajas civiles masivas. Este fue un ataque diseñado como un mensaje. Y los rusos acaban de decir esto directamente. Este fue un ataque diseñado para decir, oigan, nos han presionado demasiado, sentimos que nuestros intereses centrales o existenciales están amenazados. Y si no retroceden, el próximo misil hipersónico que enviemos, contra el cual ningún país tiene una defensa real, no puedes detener un misil hipersónico, nadie ha afirmado siquiera que se pueda. El próximo tendrá una ojiva nuclear y va directo hacia ti, Europa. Así que pensemos esto por un segundo. ¿Por qué Rusia, que supuestamente está en esta guerra amarga contra Ucrania, respaldada por la OTAN y los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero están peleando con Ucrania por territorio, ¿por qué Rusia estaría amenazando a Europa? Porque los rusos, con todos sus fallos, no se mienten a sí mismos. Saben tanto como nosotros. Al final, están diciendo la verdad. Esta es una guerra de intermediarios. Nunca se ha tratado simplemente de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Absolutamente nada en los últimos 35 años ha tenido que ver realmente con el bienestar de Ucrania. Ucrania ha sido el centro de una pugna global por su control, tierras y recursos. Hay otras razones, históricas, más allá de lo material. Diversos intereses ajenos han mandado en Ucrania durante los últimos 35 años. El golpe de Maidán contó con el total apoyo de los Estados Unidos. Nada de lo ocurrido fue por el bien del pueblo de Ucrania. Vamos a hacer de Ucrania una nación soberana. Ha pasado lo contrario. Ucrania tiene menos soberanía. Ucrania es más un títere. Y Ucrania ha sufrido más que casi cualquier nación en estos 4 años. ¿Por qué? Bueno, ya entraremos en eso. Llegó un nuevo año, pero no tienes que cambiar toda tu vida de repente, ni tomar medidas drásticas, sin importar lo que otros digan. Pequeños cambios son más que suficientes. Empieza por algo sencillo, como las botanas. Las papas fritas comerciales que se venden en Estados Unidos son, seamos honestos, bastante repulsivas, llenos de químicos que te hacen sentir pesado e inflamado. Ni siquiera saben tan bien.
no son buenos para ti. Te recomendamos mejorar con Masa Chips. Masa es la forma más sencilla de comer saludable sin necesidad de hacer dietas estrictas. Sus totopos están elaborados con solo 3 ingredientes: maíz orgánico, sal de mar y grasa de res de pastoreo. Nada de químicos, pura comida de verdad. Y son increíbles, y te sientes genial después. No te sientes pesado. Últimamente disfrutamos mucho el sabor habanero, pero todos son geniales. ¿Quieres probarlos? Visita masachips.com Tucker. Usa el código Tucker para obtener un 25% de descuento en tu primer pedido. O puedes hacer clic en el enlace en la descripción del video o escanear el código QR para aprovechar esta oferta increíble. Y si no quieres pedir en línea, puedes comprarlos en todo el país en tu supermercado Sprouts local. Pasa y llévate un par de bolsas antes de que alguien más lo haga. Pero primero, solo para mostrarles qué tan completamente está siendo controlada esta guerra desde afuera en nombre de intereses externos no ucranianos, por razones que no tienen nada que ver con lo que es bueno para Ucrania, quiero mostrarles el siguiente video. Y por cierto, si solo quieren probar el punto, ¿cuántos ucranianos han muerto en esta guerra, pagada por Occidente, pagada por la OTAN y los estados? Joe Biden. Nadie lo sabe. Cientos de miles. Obviamente ha despoblado el país, pero a nadie le importa. Y uno pensaría que si estamos librando una guerra en nombre del pueblo de Ucrania que busca su libertad, si amamos tanto a los ucranianos que estamos dispuestos a enviarles cientos de millones de dólares y a nuestros mejores especialistas de la CIA y dispuestos a poner biolaboratorios en su país para defenderlos de la agresión rusa, uno pensaría que si los amamos tanto, llevaríamos la cuenta de cuántos de ellos han muerto, tan jóvenes en el paisaje plano de Ucrania. Pero claro, nadie lleva la cuenta porque a nadie le importa de verdad. Las personas que dirigen esta guerra del lado occidental no tienen ningún interés en lo que le cuesta a Ucrania. Ninguno, porque en primer lugar nunca se trató de ellos. Y ahora el clip prometido. Esto se filmó hace unos 10 años, lo acabamos de ver, y es una pieza de video increíblemente instructiva. Ahora verán y reconocerán de inmediato al húngaro que está a la izquierda. Se trata de George Soros, uno de los financistas más exitosos del mundo, como se le describe eufemísticamente, un personaje que se ha dedicado a apostar contra monedas nacionales y que en realidad no ha hecho absolutamente nada para mejorar el mundo ni la calidad de vida de las personas, solo ha sembrado caos, odio y violencia. Básicamente durante toda su vida profesional, por la razón que sea cual sea el motivo que lo mueva, él está a la izquierda. A la derecha hay una mujer llamada Chrystia Freeland. Ella tampoco es ucraniana, es de Canadá. Ella es de Alberta, Canadá. Pasó la mayor parte de su carrera profesional como periodista en Reuters y otras organizaciones de noticias, agencias de ese tipo, tanto en Londres como en Washington, D.C., donde por cierto pasamos bastante tiempo con ella. Y luego se convirtió en la viceprimera ministra de Canadá bajo Justin Trudeau. Ajá. Y una jefa económica. Y si les interesa saber qué tan bien le fue, bueno, solo busquen datos sobre el estado actual de la economía canadiense. No muy bien, pero aquí está lo interesante. Hace poco, Chrystia Freeland, quien de nuevo no es producto de... Ella no creció en Ucrania, creció en Canadá y vivió en Londres y Washington. Chrystia Freeland está de alguna manera trabajando para el presidente, el no electo presidente Zelensky en Ucrania, quien tampoco es tan ucraniano, creció hablando ruso, es un ciudadano del mundo como ella, como todos ellos, pero ahora es una asesora económica sin sueldo de Ucrania. ¿Sin sueldo? Exacto. Bien, se están repartiendo los recursos naturales de un país que saben que pronto colapsará sin importarles la gente que ha muerto. Claro. Pero aquí están Chrystia Freeland y George Soros hace 10 años, discutiendo el futuro de Ucrania y al hacerlo, revelando sus verdaderas intenciones, mostrando sus cartas. Vean esto. Sí, y permítanme compartir mi testimonio personal en este momento. Es verdaderamente asombroso. En Ucrania, el nuevo gobierno y por ende, el nuevo liderazgo ucraniano, prácticamente todos los que conozco en ese grupo han sido influenciados de una u otra forma por la Open Society y por George Soros. Literalmente hablando, o bien recibieron una beca directamente en persona o alguien más, como por ejemplo su esposa, recibió una beca. Es algo que resulta verdaderamente extraordinario, la verdad. Para mí es realmente toda una experiencia presenciar esto, y la verdad es que no me había percatado, no había dimensionado la magnitud del impacto que esto ha tenido a lo largo de 25 años, porque en su momento eran solo estudiantes, y ahora, un cuarto de siglo después, son los líderes. Cada persona que ella conoce en la cúpula del liderazgo ucraniano, dice Chrystia Freeland, todos, sin excepción, han recibido fondos de George Soros, o sus propias esposas han sido las receptoras de dinero de George Soros. Prácticamente todos los que están al frente del país son, en esencia, empleados de este multimillonario húngaro, que en realidad no tiene nada que ver con Ucrania. Oh.
Nadie admitiría eso ahora. Es una teoría de conspiración. Pero George Soros sonrió y se llevó el crédito por ello. Claro, no teníamos idea de lo exitosos que éramos. ¿Exitosos en qué? ¿Cuál era el verdadero plan aquí? ¿Pones a todo el liderazgo de un país en tu nómina? ¿Con qué fin? ¿Qué intentabas lograr? Podríamos debatir los motivos de Soros, pero la verdad es que no es necesario, porque el verdadero propósito de un sistema se revela en sus resultados con el tiempo. No necesitamos adivinar los motivos de ciertas personas o de las organizaciones, simplemente tenemos que observar lo que hacen y sus resultados, porque, como bien dice el adagio, al árbol se le juzga por sus frutos. El estado actual de Ucrania era claramente el verdadero objetivo desde el principio: destruir el país, despoblarlo. Están cambiando las leyes locales para permitir que los extranjeros compren sus recursos naturales y sus tierras de cultivo tan fértiles. Es un país inmenso, de hecho, el más grande de toda Europa, también el más débil y corrupto. Muchos de los que hacen esto tenían ancestros en Ucrania, así que hay una gran sensación de, un momento, ya saben, esto también es nuestro. Chrystia Freeland tenía ancestros de Ucrania. Mucha gente involucrada en crear políticas sobre Ucrania tenía antepasados ahí mismo. Y así hay una especie de derecho que se percibe. No, esto es un interés. Claro que tenemos derecho a opinar sobre esto. Pero la verdad no beneficia a los ucranianos. Realmente, todo esto se trata de tomar lo que antes pertenecía al país que dicen amar y usar ese país para derrotar a su vecino mucho más grande. ¿Cuál es el verdadero premio? Rusia. Y esto ha sido así por más de 100 años, por cientos de años. ¿Cuántas veces han intentado los europeos invadir Rusia? Unas cuantas. Napoleón lo intentó. ¿Por qué todos quieren invadir Rusia? Es un lugar inhóspito, de inviernos duros. Nadie lo logra jamás. Es como Afganistán o Yemen. No hay un largo historial de victorias de fuerzas externas tomando el control. Hay algunos pueblos en el mundo que son difíciles de vencer, según la historia, y los rusos están al principio de esa lista. Entonces, ¿por qué siguen intentándolo? Bueno, en una palabra, recursos. Por eso. Rusia es inimaginablemente grande. Literalmente inimaginable. La mayoría en Occidente no se ha imaginado lo grande que es Rusia. Rusia es más grande que China e India juntas. Combinas la masa terrestre de China, tan grande que apenas puedes asimilarlo, e India casi igual de grande, y juntas son más pequeñas que Rusia. Siberia por sí sola es casi del tamaño de los Estados Unidos continentales, y viven allí como unos 10 millones de personas. La población total de Rusia es de unos 140 millones más o menos. En toda Rusia, claro. Mientras tanto, Rusia posee las reservas de energía más vastas y profundas de todo el planeta, y además cuenta con los enriquecimientos de uranio más altos del mundo. Tiene, según algunas medidas, la mayor cantidad de oro del mundo, plata, bauxita para aluminio, madera, por mucho, las mayores reservas de madera del mundo que la gente aún necesita, por cierto, pulpa para papel, madera dimensionada para construcción. La gente aún necesita árboles, y Rusia tiene más que cualquier otro lugar, sobre todo en Siberia, pero no solo ahí, y por supuesto, tierras de cultivo y productos agrícolas, trigo y fertilizantes. Rusia tiene tanto o incluso más que cualquier otro país, y con muy poca gente, la verdad. Así que la promesa de acceso a los recursos rusos y al espacio y a la tierra. Por eso, Rusia ha sido una sirena que ha llamado a invasores por siglos, y sin juzgar, por cierto, se entiende por qué. Si Groenlandia es un premio, ¿qué es Rusia? El premio más grande de todos. Y esta actitud se hizo evidente en el preciso momento en que cayó el muro. Y extranjeros rapaces, mayormente banqueros, se mudaron a Rusia y la saquearon. Recibieron ayuda de rusos locales sin escrúpulos. No fueron solo los extranjeros. Los oligarcas rusos traicionaron a su propio pueblo. Un pequeño grupo privilegiado saqueó y despojó a toda la nación. Lamentablemente, siempre ocurre la misma historia. No les basta con saquear un poco. Tienen que llevárselo absolutamente todo y hundir a los demás en la más profunda miseria. Eso fue lo que ocurrió. Cuando empezamos esta empresa, prometimos que solo nos asociaríamos con otras empresas que compartieran nuestros valores. No queríamos anunciar productos hechos por personas que nos odian o, en ese sentido, a ustedes. Así que, con eso en mente, es un verdadero placer anunciar que estamos trabajando con Charity Mobile. Es una compañía telefónica provida. Charity Mobile tiene una postura sobre el aborto con la que casi todas las grandes empresas de Estados Unidos no están de acuerdo. Creen que está completamente mal. Es triste. Y celebrarlo es una de las cosas más oscuras que ha hecho este país. Estamos totalmente de acuerdo.
Así que al cambiar su servicio celular a esta empresa estadounidense, donarán un porcentaje de su plan mensual a una organización pro vida y pro familia que ustedes elijan. No hay mejor forma de probar sus valores reales que haciendo eso. Nadie lo haría si no lo sintiera de verdad. Todos sus planes cuestan menos de $50. Conserva tu número y equipo si son compatibles. Charity Mobile es una empresa pro vida con más de 30 años apoyando la causa. Ve a charitymobile.com, Tucker, y usa el código Tucker para obtener teléfono, activación, envío y regalo gratis con cada línea nueva. Rusia hace 35 años, era uno de los países más, ciertamente el más pobre al oeste de, no sé, quién sabe, digo, Bután, ¿cierto? Y dividida, triste y derrotada, y el alcoholismo, el uso de drogas, inhalar gasolina y el suicidio eran endémicos. ¿Quién fue el responsable? Los rusos se lo hicieron a sí mismos en parte, vivieron 70 años bajo el yugo soviético. Pero los extranjeros también participaron en eso, es un hecho. Más allá de Putin, era un desastre. Putin lo controló. Y la Rusia de 2024 no se parece en nada a la Rusia del 2000, el año en que Putin asumió el poder. Y uno de los principales cambios que hizo fue echar a los mercaderes del templo. Lo hizo, perdón. Todos los demás lo han olvidado o lo ignoran. Expulsó a los oligarcas o los puso de su lado. No pueden actuar independientemente del interés nacional. Claro, pueden hacerse multimillonarios, pero parte debe ser para el país. Y eso se interpretó en Occidente como comportamiento de cártel. Es el jefe de la mafia. Ok, bien, es el jefe de la mafia. La respuesta a si todo eso funcionó resulta obvia. Se nota claramente en las cifras y en el estado actual del país. Comparado con hace 25 años, es un lugar muy diferente. Ya no es Bután, no es África. En ciertos aspectos es más rico que Europa Occidental. Bajo cualquier medida lo es. Bajo todas. ¿Es más rico que España? ¿Es más rico que el Reino Unido? Oh, sí, mucho. Así que eso tienta a las élites mundiales. ¿Por qué 140 millones de rusos tienen esto? Deberíamos tener algo también. Pero también es una acusación contra su liderazgo. Si eres Boris Johnson y tus ancestros dominaban los mares, gobernaban el Imperio Británico, y tu país es ahora una especie de un triste y patético museo donde lo único que se escucha es Urdu. Eso es insultante. ¿En serio? Los rusos, esos raros medio eslavos, digo, dominan el ajedrez mundial. Pero como que en serio, no son blancos de verdad. ¿Y cómo les va tan bien? Es indignante. Es una acusación a su propio liderazgo, y en países de toda Europa, los líderes se sienten así. Rusia les resulta vergonzosa porque está, relativamente hablando, prosperando. Y así todos, como uno solo, respaldaron el plan de la administración Biden de ir a la guerra con Rusia. Y dejemos de mentir, esta no fue una invasión no provocada. Putin simplemente cruzó la línea hacia el este de Ucrania y robó estos oblasts. Robó esta tierra que pertenecía a otro pueblo. Es una mentira total. Decirlo no es defender a Putin, es la pura verdad, y todo el mundo lo sabe. En 2001, Putin, el mismo líder, le pidió a la administración Bush cara a cara con George W. Bush. Quisiera unirme a la OTAN. Me gustaría unirme a la alianza defensiva que existe para evitar que me mueva al oeste, hacia Europa Occidental. Básicamente, ganaron. Me uno a su equipo. Y debido en parte a sus propias limitaciones como líder, y en parte al consejo que recibió de Condoleezza Rice en ese momento, George W. Bush rechazó esa oferta. Y esto fue lo que evitó que Rusia se uniera a la OTAN. Y el invitado con el que hablaremos en un momento, por si se preguntan si tiene un buen historial, prediciendo eventos futuros, dijo en ese entonces que esta fatídica decisión de rechazar a Vladimir Putin hace 25 años y su petición de unirse a la OTAN, a Occidente y de poder trabajar juntos, esta decisión de la administración Bush garantiza una colisión con Occidente. Ahora estamos en curso de colisión. Y por supuesto tenía toda la razón. La OTAN no quería a Rusia, porque la OTAN quería una guerra con Rusia, y vaya que la consiguieron. Y así, desde 2001 hasta el 2022, 21 años. La OTAN se movió inexorablemente al este, rodeando a Rusia. Y muchas veces, de nuevo, no es defender a Rusia, es un hecho. Muchas veces, el gobierno ruso bajo Putin dijo, esperen, están amenazando nuestro interés nacional central, que es no tener misiles ajenos en nuestras fronteras, aléjense. Y luego, en 2014... el gobierno de Obama derrocó al gobierno de Ucrania para poner a un títere estadounidense ahí, sellando así el destino de naciones. Cuando eso pasó, y Sergei Karaganov lo dijo en ese momento, acaban de garantizar una guerra en Ucrania que destruirá a Ucrania. Así que, al escuchar la entrevista,
y esperamos que escuchen con atención, porque el inglés no es perfecto y se hizo vía satélite desde Moscú. No es el mejor audio, pero vale la pena escuchar. Ese hombre que van a escuchar tiene un largo historial de predecir eventos correctamente, y no es por menospreciar sus poderes de percepción o su intelecto, que es formidable. Por decir, otras personas podrían haber llegado a las mismas conclusiones porque es bastante obvio. Si excluyes a Rusia de la OTAN, probablemente estés buscando una guerra con Rusia. Y si intentas poner misiles nucleares en la frontera de Rusia, probablemente obtendrás una respuesta militar. Eso fue exactamente lo que dijo. Y claro, se rieron de él en Europa, donde pasó gran parte de su vida, y Estados Unidos lo ignoró por completo. Nuestros políticos estaban en otras cosas, sin poner atención. Y si acaso lo hacían, estaban emocionados por la guerra con Rusia, sin explicar por qué. Al iniciar la guerra hace 4 años, actuaron mediante su representante. El gobierno de Zelensky es un intermediario en guerra gestionada en parte por la CIA desde el inicio. La CIA elige los objetivos. Quien diga lo contrario, miente. Actúan con imprudencia extrema, un comportamiento que sugiere que las consecuencias no importan en absoluto. Estás comprometido en un punto que sugiere un deseo de muerte. Sugiere algo como, quiero un holocausto nuclear. Arriesgaré mi familia, mi nación y el mundo en un intercambio nuclear. Y lo sabemos por lo que hicieron. Hicieron volar el gasoducto Nord Stream, que era la principal fuente de gas natural para Europa. Así que eso hizo 2 cosas. 1, destruyó la economía europea. Obviamente eso iba a pasar. Y pasó. No es posible una economía robusta, y menos una manufacturera, sin energía barata. Sin energía barata, solo les quedan los bienes raíces y las finanzas. Los líderes que deciden esto solo conocen esos ámbitos. Es el mundo donde viven. En el mundo real, los países son ricos y estables porque fabrican cosas. Primero procedimos a volar el Nord Stream, destruyendo por completo la economía de aliados como Alemania. Los políticos alemanes se odian tanto a sí mismos que jamás se atreverán a admitir públicamente que fuimos nosotros, vía intermediarios. Pero lo hicimos, como se prometió. Segundo, envió un mensaje clarísimo: a Rusia se acabó. No habrá bajo ninguna circunstancia un escenario parecido al de Vietnam, con una guerra de alcance limitado. No nos limitaremos a rociar a gente naranja sin, ya saben, arrasar Hanoi. La bombardeamos por los bordes, pero hay límites en lo que vamos a hacer porque en realidad no queremos una guerra con los soviéticos. Estados Unidos y la OTAN actúan sin límites en esta guerra. Volar la infraestructura rusa, intentar asesinar a Putin repetidamente, mienten al respecto, pero sí, lo han hecho, sí, lo han hecho. El gobierno ucraniano ha intentado asesinar a Vladimir Putin en varias ocasiones. ¿La CIA ayudó a elegir blancos para esos drones? Sí, obviamente. Dime cómo no lo hicieron. Es que nadie lo preguntó. No necesitas ser economista para ver lo que está pasando. El dólar se debilita. Es una situación triste, pero no está en nuestras manos controlarlo. Debemos actuar para proteger a nuestras familias. Cuando el papel moneda muera, será reemplazado por moneda digital programable o por oro. El oro sobrevive. Muchos creen protegerse comprando oro, pero el gran oro los estafa. Al dejar los medios, nos ofrecieron millones por promover empresas de oro. ¿De dónde sale tanto dinero para su marketing? Porque están estafando a sus clientes. Evitamos eso y buscamos un corredor honesto para establecer una compañía de metales preciosos que fuera realmente confiable. Nuestra empresa se llama Battalion Metals. En el sitio battalionmetals.com ofrecemos precios reales. Somos totalmente transparentes con las comisiones y muy honestos. Si observas lo que sucede hoy, sabes que esto no se trata solo de dinero. Se trata de soberanía y de poseer algo duradero e inalienable. El momento preciso para tomar acción es justo ahora. Visiten battalionmetals.com hoy mismo. Y de nuevo, no es ponerse del lado de Rusia contra los Estados Unidos. No, es tratar de pensar claramente en cuáles son las posibles consecuencias de este tipo de comportamiento, intensificarlo constantemente durante 4 años hasta el punto en que has acorralado a una gran potencia. Oh, ese es el punto. No consideran a Rusia una gran potencia. No son una gran potencia. ¿Sabes qué es Rusia? Rusia es, para ser claros, una gasolinera con armas nucleares. Vean esto. Creo que las sanciones económicas son un paso muy importante. Identificar a estos cleptócratas. Y miren, Rusia es una gasolinera disfrazada de país. Es una nación herida y en decadencia. Tiene una economía poco competitiva. El senador McCain solía bromear diciendo que Rusia es una gasolinera, fingiendo ser un país. Su población en disminución, por supuesto, contribuye a su declive. ¿Qué opina de Putin?
Miren, creo que tiene grandes ambiciones, creo que es hostil hacia los Estados Unidos, pero creo que lo que hemos visto es que no tiene la capacidad convencional para realizar sus ambiciones, y por eso es básicamente una gasolinera con un montón de armas nucleares. Si el presidente pudiera movilizar al mundo para rechazar la agresión rusa y golpearlos realmente en lo económico, con sanciones que golpeen muy duro, entonces Putin es básicamente una gasolinera disfrazada de país. Nada es más vergonzoso. Conozco a los 4 hombres del video. Uno piensa, somos una gran nación, esto es Estados Unidos, somos una nación grande. Y deberíamos ser liderados. En particular, las políticas vitales deberían ser dirigidas exclusivamente por grandes hombres, dotados de sabiduría, mucha moderación y una clara visión a largo plazo. Evaluar cómo se verá el mundo en 100 años debe ser parte fundamental del cálculo y de la propia experiencia. Ninguno de esos 4 hombres, actores clave en la política exterior de Estados Unidos por décadas, cumple con eso. Son débiles e imprudentes. En el caso de John McCain, aunque encantador, era alguien de bajo coeficiente intelectual. Es cierto. Eso es simplemente verdad. No saben nada. Así que podrías decir, todo lo relacionado con Rusia me resulta repulsivo. Todo me ofende como estadounidense. Está bien, la gente se siente así. Pero no puedes descartarlo como una gasolinera con armas nucleares, porque eso te revela como un ignorante. Porque es lo opuesto a eso, por supuesto a nivel cultural, el país que produjo a Tolstoy y a Dostoyevsky, más que una gasolinera. Pero también sugiere que estás haciendo lo único que nunca puedes hacer. Subestimar a un adversario es un error fatal. Tienes que observar con lupa a tu rival, conocerlo a la perfección, o te arriesgas a salir muy mal parado. Ese es el verdadero riesgo, no solo que te tomen por un ingenuo. ¡Qué bufón! Gasolineras nucleares. ¡Qué frase tan ingeniosa! Se la oí a mi donante. La repetiré en Meet the Press. Justo lo que hacía el pobre DeSantis, que no sabe nada. Quería sonar como estadista. Oh, oí esto. Gasolinera con armas nucleares. Genial. Revelas que eres un ingenuo. Vuelve a Orlando. Pero la situación es mucho más grave de lo que parece. Esto nos traerá serios problemas. Estamos en verdaderos aprietos por esa actitud. Lindsey Graham, quien, hay que reconocerlo, ha estado por ahí, ha estado en todas partes. Lindsey Graham todavía no ha adquirido la única cualidad que esperas que los viajes infundan en una persona, que es la sabiduría. ¡Cero! Hay una frase triste al final del video de Lindsey Graham. Si tan solo nuestras sanciones fueran lo suficientemente duras. Solo requerimos sanciones duras. Eso pondrá a Rusia de rodillas. Bueno, de hecho lo hicimos. Pero, ¿quién fue puesto de rodillas? ¿Fue Rusia? No, no fue así. Fuimos nosotros. Este país ha saboteado de manera muy triste su propia moneda nacional conforme ha pasado el tiempo. Pero si tuvieras que aislar un momento en el que el futuro del dólar estadounidense se volvió sombrío, tendría que ser en la respuesta inmediata del gobierno de Biden a la invasión rusa de Ucrania. Ese fue el momento en que expulsamos a Rusia de SWIFT. Simplemente robamos la propiedad personal de personas que no trabajaban para el gobierno ruso, los llamados oligarcas, que solo significa hombres de negocios. Les quitamos todo por tener nombres rusos y los vetamos de deportes internacionales. No entras a Wimbledon si tu nombre termina en ov o algo así. Así que nos humillamos, por supuesto, al comportarnos así. ¿Quién se comporta así? Pero también saboteamos nuestro propio interés central, que es el mantenimiento del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Eso es lo clave que tenemos. Nuestra riqueza no proviene de la manufactura, para nada. Ojalá fuera así. Es el dólar estadounidense, el privilegio de tener la moneda en la que, digamos, se realizan las transacciones energéticas. Todos tienen que usar dólares. Se llama petrodólar. Ha estado ahí desde 1971. Si alteras eso, las facturas llegan y te vuelves pobre. Y luego, todos los efectos derivados de la pobreza, que incluyen la violencia, por cierto, y el caos. Esa fue la cosa más imprudente que cualquier administración ha hecho en mi vida, 56 años. Eso fue lo más tonto, fue lo más autodestructivo. Entonces, ¿a cuánto cotizaba el oro? ¿Lo recuerdan? Si tienen un teléfono en la mano ahora mismo, búsquenlo. ¿A cuánto cotizaba el oro? Digamos el 1 de febrero de 2022. Estaba a $1,700 la onza. Ya era un precio alto. Sin embargo, hoy el precio al contado ronda los $4,600 por cada onza. ¿Ha crecido tanto el S&P? ¿En 4 años? No. ¿Ha crecido algo? No. ¿Por qué el oro? ¿Hay alguna nueva aplicación industrial para el oro? No. Hay algunas, pero no realmente. Compran oro como alternativa al dólar estadounidense. Compras oro cuando quieres salir del dólar porque no crees que tenga futuro. Vendes tus bonos del tesoro por oro. Y la gente que realmente entiende el sistema porque lo creó, participó en él y son sus jugadores más importantes. Lo está haciendo. China lo está haciendo.
Ahora, ¿por qué en 2024 te desharías de los bonos del tesoro, de los cuales tienen muchos, y comprarías oro, el medio de cambio más primitivo, al igual que los asirios usaban oro? Oro. Comprar oro es de supersticiosos. No estoy defendiendo que haya alguna cualidad inherente en el oro que lo haga valioso. Estoy defendiendo que, comparado con lo que estás haciendo, haces eso porque crees que el dólar estadounidense no es seguro. ¿Y por qué crees eso? Porque el gobierno de los Estados Unidos lo acaba de usar como arma política contra una gran potencia. Por eso, cualquiera lo habría notado. Y lo segundo que pasó, casi de inmediato, lo que sucedió es que Rusia formó una alianza estratégica y duradera con China. Ahora, detente a pensar en esto por un segundo. Donald Trump, y hay que darle crédito por ello, solía decir esto. Lo peor que hizo Biden fue empujar a Rusia a una alianza con China. ¿Por qué es eso lo peor? Porque aquí tienes a la economía más grande del mundo, que es China, y tienes la mayor densidad de recursos del mundo y al país más grande del mundo, que es Rusia, uniéndose en tu contra. Así que creo que para cualquiera hay 4 actores realmente importantes en nuestro futuro global a corto y largo plazo, y son Estados Unidos. Rusia es más que una gasolinera con armas nucleares, perdón. También India y China. Ahora, ¿quién sabe dónde acabará India? Pero si tienes a Rusia y a China en tu contra, es difícil. Eso no es solo unipolar, es una amenaza real para tus intereses. Es una amenaza real, no lo permitas. La razón por la que Richard Nixon voló a Pekín hace 50 y tantos años, se reunió con Mao, quien por cierto era mucho más monstruoso que Putin, no era cristiano, a diferencia de Putin. Mató a 100 millones de su propio pueblo. Richard Nixon voló allí de todos modos y, entre comillas, abrió a China. Hizo una alianza con China. ¿Por qué? Para separarla de Rusia, porque entendió que esa era la amenaza. Esa alianza de países con intereses distintos es una gran amenaza para nosotros. Y el dólar. Él lo hizo y funcionó 50 años. Hasta que Joe Biden y el Congreso de los Estados Unidos, el grupo más grande de cobardes imprudentes del mundo angloparlante, se reunieron y decidieron sancionar a este país, al que consideraron malo sin explicar por qué, salvo que Rusia reaccionó a sus provocaciones y cruzó una frontera inexistente. Por eso, debíamos actuar porque somos Churchill, no Chamberlain, y esto es la Segunda Guerra Mundial, hay que detener la agresión rusa. Y por cierto, en la Segunda Guerra Mundial estuvimos con Rusia. Pero cállense, no deben saber eso. Y vamos a castigarlos, no uniéndonos al ejército ucraniano ni arriesgando vidas porque tenemos mejores cosas que hacer que morir en guerras ajenas, sino que vamos a sancionarlos. Sanciones muy duras. A pesar de la prueba viviente de que las sanciones no solo no funcionan, sino que son contraproducentes para los objetivos declarados. Y si eso es mentira, ¿qué pasó en Cuba? Exacto. ¿Sancionada en qué? 1960. Raúl Castro sigue vivo y todavía tiene el poder en ese país. El país se ha vuelto más pobre. No crean que Raúl Castro lo ha hecho. No funcionan. Tienen el efecto contrario. Y por cierto, son deshonrosas y felinas. Son la forma de diplomacia de un hombre débil. Cuando Lindsey Graham finge rudeza, el hombre de zapatos talla 5, es pura y llana pantomima. Es una mera actuación. Un hombre débil que se hace pasar por fuerte. Y todas sus decisiones actuales lo reflejan. Les fascinan las sanciones, pero éstas terminaron perjudicando gravemente a Estados Unidos. Vale la pena decirlo con fuerza para que nuestros nietos, cuando pregunten por qué no viven tan bien como sus abuelos, culpen a quien realmente corresponde. Las sanciones no castigaron a Vladimir Putin, castigaron a Estados Unidos y destruyeron por completo a Europa, de donde vinieron nuestros ancestros y de donde proviene la religión. Así que no es poca cosa. Pero no funcionaron. Y por cierto, tampoco funcionó la acción militar en la que gastamos cientos de millones de dólares pagando en Ucrania. Una acción militar que nunca fue diseñada para liberar a Ucrania, sino para vencer a Rusia. Vencer a Rusia, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo puedes vencer a un imperio antiguo y unido? Quizá no se pueda. Cuando nacimos hace 250 años, Rusia ya era un imperio. No son como nosotros. Bien, Rusia seguirá aquí. Lo sabemos. Te guste o no. Así que, acéptalo. Es la realidad que nos toca vivir. No pudieron hacerlo. Al avanzar la guerra y verse claro que perdimos, dicen, no hemos perdido. ¿Acaso eres un títere de Putin? Bien, una medida muy simple. Putin cruza la frontera hacia Ucrania. Ucrania. ¿En serio? Casi como un satélite de Estados Unidos y la administración Biden. Pero entra en este país supuestamente diferente. Y no podemos sacarlos. Sin importar cuántos cientos de millones de dólares les enviemos y cuántos biolaboratorios tengamos allí. Sin importar cuántas amenazas o agentes de la CIA enviemos para dirigir los drones. Siguen ahí y no se van. Entonces, ¿con qué te quedas?
Bueno, de nuevo, lo remitiría al estratega de política exterior. No más inteligente que tenemos, pero sí el más televisivo, Lindsey Graham. Miren esto. ¿Cómo acabará esto? Alguien en Rusia debe dar el paso y actuar. ¿Existirá un bruto ruso o un coronel Stauffenberg más exitoso en el ejército de Rusia? La única forma en que esto termine, amigo mío, es que alguien en Rusia elimine a este tipo. Le estarías haciendo un gran servicio a tu país y al mundo. Espero que alguien en Rusia entienda que él está destruyendo a Rusia y tienen que eliminar a este tipo por cualquier medio posible. Sí, espero que sea eliminado. De una forma u otra. No me importa cómo lo eliminen. No me importa si lo enviamos a La Haya y lo juzgamos. Solo quiero que se vaya. Sí, está grabado. Por favor, entiendan. Soy el senador Lindsey Graham, y si John McCain estuviera aquí, diría lo mismo. Creo que es hora de que se vaya. Criminal. Ojalá hubieran acabado con Hitler en los 30. Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿De verdad quieres pedir el asesinato extrajudicial de otro jefe de Estado? ¿Quieres vivir con ese precedente? Probablemente no. En realidad, no, si eres un país que cree en el Estado de Derecho. Es impactante que un legislador diga, solo asesínalos. Es una herramienta de política exterior. No somos Israel. No hacemos política exterior con asesinatos. En realidad, no deberíamos. Al parecer, ahora lo hacemos. ¿A la gente le parece bien que si no te agrada a alguien, lo mates? Si esas son las reglas, pues tendremos que vivir con esas reglas. No se necesita ser un gran visionario o tener una imaginación muy desarrollada para ver que eso no va a terminar de ninguna buena manera. Si serás un faro de libertad, sélo. Rinde cuentas a los justos, sin castigar inocentes. Por eso las sanciones son ineficaces e inmorales. Además, si peleas contra un país, y llevamos 4 años en guerra con Rusia, pese a lo que digan los mentirosos. 4 años ya. Admitir en televisión que pierdes es mala idea, como hizo Lindsey Graham. No tenemos más opción que eliminarlo. Y tercero, probablemente sea imprudente admitir que no sabes nada sobre el país, que estás combatiendo, con el que estás obsesionado. Eliminar a Putin resolverá el problema. Putin es un dictador absoluto, eso es innegable. Es dictatorial, eso seguro. Si pasaras por el Kremlin y le hicieras una señal obscena, probablemente te castigarían por eso. ¿Pero tiene control absoluto sobre Rusia? ¿Algún líder de algún país ha tenido alguna vez el control absoluto sobre el país? ¿Lo tuvo Stalin? No. Él consultaba con sectores en su país. Todos lo hacen, cada uno de ellos. Nuestro presidente, cada emir del Golfo, cada rey, sultán, potentado, jefe del PCCH. Todo el mundo tiene una junta directiva en este mundo. Todos. Putin es igual. Putin, como todo jefe de Estado, equilibra diversos intereses a diario. El FSB y sus divisiones, el ejército y la comunidad empresarial, los oligarcas, muy distintos a los nuestros, que solo son directores de tecnología, son oligarcas. Pero todos tienen una parte de esta empresa que llaman Rusia, y todos tienen voz. Nadie actúa solo. La idea de eliminar a Rusia y que todos se rindan, Putin se fue. Podemos, no sé, entregárselo a Zelensky. Es ridículo, y solo alguien que no entendiera cómo funciona el mundo diría algo así. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es exactamente lo que hemos visto en muchos otros países. Irak, Siria, ojalá no sea Irán, probablemente crear desorden, porque en el caos que se genere, puedo ejercer mi dominio y puedo saquear. Y la gente que me paga por tener estas opiniones, muchos son oligarcas rusos exiliados a los que Putin echó, podrían volver allí y saquear los recursos. No hay razón para que Putin controle toda la bauxita en Rusia o lo que sea, todo el petróleo, todo el gas, todo el oro. Nosotros deberíamos. Así que crea caos en este país, el más grande de la Tierra con 150 millones de personas y el mayor arsenal nuclear, y me haré rico. E incluso si te anotaras en ese programa, lo cual no deberías, porque es asqueroso, pero digamos que pensaras que es buena idea, parte de tu cerebro reptil empezaría a pitar alerta roja. ¡Alerta! ¡Alerta! Eso es muy imprudente, porque no puedo controlar lo que pase después. Hay demasiadas armas nucleares en este país. Tienen un poder militar industrial masivo. Fabrican muchas armas, producen mucho acero, tienen mucha energía barata. Este es un lugar real. Y tiene una enorme población musulmana, el 20%, y ahora están en paz. ¿Lo estarán? Este es el tipo de cosas que un adulto se preguntaría antes de pedir que quiten a un jefe de Estado. Podrías destruir el mundo. Pero no se han preguntado esas cosas porque no les importa. Y sobre todo, no son aptos para el liderazgo de Occidente. Y eso incluye a nuestra cúpula de política exterior e incluye virtualmente a cada jefe de Estado en Europa.
Y por eso están a punto de ser eliminados. Literalmente. Y solo hablaré por mí y diré que espero que eso no pase. Sí, Keir Starmer es un chiste, claro. Es un insulto a nuestros antepasados, si eres inglés. Es un insulto a nuestros antepasados y a esa nación. Por supuesto, Macron es ridículo. Germany. ¿Quieres ver su destrucción?